Y el título que le vamos a poner a la enseñanza de hoy es: La obediencia desata milagros. A ver, diga conmigo: la obediencia desata milagros. Amén. La obediencia desata milagros. Mira, cuando Dios nos manda, debemos sencillamente obedecer. Me encanta esto porque para poder alcanzar un milagro, para poder alcanzar una bendición, para poder alcanzar la promesa de Dios y apoderarnos de esa promesa para nuestras vidas, nos está pidiendo una sola cosa. Y eso se llama obediencia. Diga más fuerte: eso se llama obediencia. La obediencia a la palabra de Dios resulta mejor que 1000 sermones. La obediencia a la palabra de Dios resulta mejor que muchos consejos. Por eso en esta noche, en este día, en esta mañana, en este tiempo, en toda circunstancia, yo quiero declarar algo para tu vida. Dice la palabra que el Señor pone el querer como el hacer su perfecta voluntad. Y si por allí has tenido algunas dudas, algunas incredulidades, hoy el Señor va a poner en tu corazón el querer y hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es vivir en obediencia. Pero mira, vamos a sacar una enseñanza de este pasaje. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Oh, nuevamente, ¿cuántos quieren bendición de Dios? Amén. Yo también quiero bendición de Dios, pero la bendición está un poquito más allá. Y vamos a ver, quiero que me sigas la secuencia. Para poder alcanzar la bendición, para poder alcanzar la promesa, para poder alcanzar el sueño que Dios tiene para mi vida, vamos a tener que conocer 4 aspectos importantes. Número 1, cuando tú decides obedecer a Dios, hay oposición. Cuando tú decides obedecer a Dios, hay oposición. Mira, Jesús, antes de ascender al cielo, dio una orden a sus discípulos. Antes de poder ascender y regresar al lugar de donde vino, le dio una orden a sus apóstoles y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. O sea, Dios nos está dando, ¿qué cosa? Una orden. Y nosotros, cuando decidimos asumir o obedecer esa orden, resulta que en cuanto yo decido obedecer a Dios, hay oposición. Y mira la lectura que hemos leído en Hechos desde el 5 al 18. Escucha acá, por favor. Dice lo siguiente: lo primero que encontraron los apóstoles en este pasaje fue oposición. Lo primero que encontraron fue oposición. Acuérdate de esto. Tú no vas a decir: uy, yo obedezco a Dios y cuando decido obedecer a Dios todo va a ser facilito y todo va a ser de éxito. Claro que sí, pero para poder llegar al éxito primero hay oposición. Yo decido obedecer a Dios y las puertas se abren. Sí, se van a abrir, pero primero tienes que vencer el obstáculo que está en el camino. Dice en la lectura que los religiosos de esa época, los fariseos, los saduceos, se llenaron de envidia. Amén. Diga conmigo: envidia. Cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú decides seguir el camino correcto, cuando tú decides sujetarte a la palabra de Dios, hay envidia afuera en los religiosos. Hay envidia en aquellos que no quieren que tú obedezcas. Amén. Entonces dice: los religiosos de esa época, los fariseos y saduceos, se llenaron de envidia. ¿Y qué hicieron cuando vieron a Pedro y a los apóstoles obedecer el mandato de Dios?
arrestaron a los apóstoles y lo metieron en la cárcel pública. Pedro y los apóstoles decidieron obedecer. Y lo primero que se encuentran es con oposición. ¿Y cuál fue la oposición? Que los fariseos, los religiosos, decidieron tomarlo preso y lo llevaron a una cárcel pública. Yo quiero que tú pienses en un momento, cuando has decidido seguir el camino de Cristo, ¿no se levantó tu familia en contra de ti? ¿No se levantó tus hermanos? Tal vez ya no me junto contigo. ¿No se alejaron tus amigos? ¿No se alejaron tus familiares? Yo quiero que tú recuerdes el día que tú dijiste voy a seguir a Cristo. El día que tú dijiste voy a obedecer a Cristo. Hay oposición. Mira, cuando tú decides seguir a Cristo y vienes el domingo al servicio y asistes a tu grupo de conexión y en algún evento, alguna oración que haya, decides participar, ¿sabes qué te dice la familia? Mira, todos los domingos vas a la iglesia. Los feriados vas a la iglesia. Siempre estás en la iglesia. Y empiezan a oponerse. Así es, amado. Si tú decides, escúchame bien, si tú decides alcanzar la promesa de Dios, tienes que saber que hay oposición. Por eso, desde ahora, cuando tú decides seguir a Dios, cuando tú decides comprometerte con Dios, cuando tú decides servir a Dios, vas a tener que ir decidido, cueste lo que cueste. Amén. Y si tú decides, ahora voy a ser un buen padre, ahora voy a ser un mejor esposo, ahora voy a ser un mejor hijo de Dios, ahora voy a ser un mejor siervo, y justo en esa semana tiene problemas en el trabajo, y justo en esa semana tiene problemas familiares, y justo en esa semana cuando vas a tocar la puerta para recoger a la gente para que vaya al grupo de conexión, no hay nadie, no te abren la puerta. ¿Verdad que es así? Amén. Amén. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que estar preparado. Cuando tú decides seguir a Dios, tienes que ir preparado. ¿Por qué? Porque prepararse significa sencillamente obedecer a Dios. Prepararse significa, cueste lo que cueste, yo sigo a Cristo. Cueste lo que cueste, yo sigo a Dios. Van a venir oposiciones, van a venir pruebas, vas a pasar desiertos, muchas veces vas a pasar hambre, pero tú tienes que decidir seguir a Dios. Amén. Obedecer a Dios a pesar de todo. Has decidido obedecer a Dios y no la corriente de este mundo. Has decidido obedecer a Dios y no los pensamientos que el mundo te imponga. Tienes que decidir obedecer a Dios y no romper los principios que la palabra de Dios establece. Tienes que decidir obedecer a Dios y no agradar al mundo. Mira, te voy a dar un consejo y quiero que te aprendas. Seguir a Dios, obedecer a Dios, no siempre es lo que nos gusta. A ver, diga conmigo, seguir a Dios y obedecer a Dios no siempre es hacer lo que nos gusta. Pero yo te garantizo que obedecer a Dios siempre es el camino seguro. Obedecer a Dios no siempre es lo que a mí me gusta, pero obedecer a Dios siempre va a ser el camino seguro. ¿Cuánto quieren andar en camino seguro? Entonces, ¿qué deben hacer? Obedecer a Dios. La obediencia a Dios no siempre es el camino más fácil, pero la obediencia a Dios siempre será el camino seguro. Si por obedecer a Dios caes prisionero o cautivo, ten la seguridad que Dios tiene la llave. Amén. Dije, Dios tiene la llave. Dios tiene la llave. Dios tiene la llave. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si por obedecer a Dios caíste preso, Dios te va a sacar de ahí. Si por obedecer a Dios caíste enfermo, Dios te va a sanar. Si por obedecer a Dios tus finanzas menguaron, Dios te va a dar más finanzas. Amén.
por obedecer a Dios, caes en circunstancias difíciles. Mira, Pablo y Silas obedecieron a Dios, inmediatamente fueron sometidos a la cárcel. Pero a pesar de que estaban allí en la cárcel, ellos seguían creyéndole a Dios, y vino el ángel del Señor y los libertó. Pedro, por obedecer a Dios, fue arrestado y puesto en una cárcel pública. Pero vino el ángel de Jehová y le dijo: acá estoy yo. Amén. Entonces, si tú quieres alcanzar tu milagro y decides obedecer a Dios, entonces tienes que saber que hay una oposición. Pero tranquilo, dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis oposición. Pero Jesús en esta mañana te dice: tranquilo, tranquila, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Y si Él ha vencido al mundo y Él vive en ti, entonces tú eres un más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Segundo punto que tienes que tener en cuenta para alcanzar tu milagro. Número 1, tienes que saber que hay oposición. Número 2, la obediencia desata milagros. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 19. Cuando tú decides obedecer a Dios, hay oposición. Cuando tú decides obedecer a Dios, no solo hay oposición, sino también hay bendición. En Hechos 5:19 dice lo siguiente: pero un ángel del Señor llegó de noche. Recuerda que Pedro había sido arrestado y estaba en la cárcel pública. Pero ellos estaban ahí porque habían obedecido a Dios. Entonces dice la palabra: pero un ángel del Señor llegó de noche. ¿Qué hizo el ángel del Señor? Diga conmigo: abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Entonces, mira, cuando tú decides obedecer, sí, hay oposición, te pueden llevar a la cárcel, pero ¿sabes qué? En cuanto pisas la cárcel, viene el ángel de Jehová y te saca de ese lugar. Pedro fue cautivo, fue llevado a la cárcel pública, pero en cuanto llegó a la cárcel, dice la palabra, en esa misma noche llegó el Señor y abrió las puertas. Si tú quieres milagros en tu vida, tienes que obedecer a Dios. Si tú quieres que pase algo importante en tu vida, tienes que obedecer a Dios. Si tú quieres la sanidad de ese problema que te aqueja tanto todos los días, está como un aguijón ahí, que te duele y te duele y te duele. Hoy el Señor te dice: tienes que obedecer a Dios. Si hay problemas en tu familia, con tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, hoy el Señor te dice: tienes que obedecer a Dios. Hay problemas con tu economía, los recursos financieros están bajos. Hoy el Señor te dice: obedece a Dios. Ante todo problema, ante toda circunstancia, lo primero que tienes que hacer es obedecer a Dios. Y me encanta esto cuando hay obediencia a Dios. Mira, te voy a ilustrar con 3 ejemplos que encontramos en la palabra. El primero, ¿cuántos escucharon la historia de Naamán? Muchos conocen, ¿no? Naamán el sirio, Naamán el leproso. Naamán era un militar del reino de Siria. Y este hombre estaba lleno de lepra. Y la lepra era una enfermedad incurable. Entonces estaba lleno de lepra este hombre y no sabía qué hacer, ya estaba cansado de la vida. Pero él tenía una sirvienta, una criada que era hebrea. Y esta mujer hebrea, israelita, le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no buscas al profeta de Dios para que pueda orar por ti y te sane? Bien, Naamán, para hacerte corta la historia, Naamán se va ante el profeta y recibe una orden. Dios te da órdenes también. Y recibe una orden. ¿Cuál orden le dio o qué orden recibió Naamán?
Le dijo el profeta que se sumergiera ¿cuántas veces al río Jordán? 7 veces. Diga conmigo 7 veces. Amén. Entonces, miren, al principio Naamán dijo lo siguiente: pero en Siria hay muchos ríos más limpios, ¿por qué me voy a meter al río Jordán, un río sucio? Y no quería obedecer. Y la lepra seguía carcomiendo su piel. Y la lepra seguía maltratando su vida. Pero ¿sabes qué? Recordó las palabras del profeta, que se sumergiera 7 veces. Y dijo, no puedo, mejor obedezco. Se sumergió 7 veces en el río Jordán. Y a la 7ª vez que sumergió, dice la palabra, que la piel quedó como la de un niño. ¿Qué hizo Naamán para que fuese sanado de esa lepra? Obedeció. Y mira, algo importante acá. Naamán quería sumergirse en un río de su país. Pero déjame decirte en esta mañana, para que tú obtengas el milagro, para que Dios obre en tu vida, no es a la forma que tú quieres, es a la forma de Dios. No es la idea que tú tienes, es la idea de Dios. No son como tú lo planeas, es como lo planifica Dios. Amén. Tú sencillamente obedece. Te voy a ilustrar con un ejemplo del Nuevo Testamento. Seguimos con los leprosos. Habían, dice la palabra, 10 leprosos. Estos leprosos se enteraron que Jesús estaba pasando por allí y se acercaron y le dijeron, Jesús, necesitamos de ti, ten misericordia de nosotros. Y cuando estos leprosos se acercan, ellos estarían pensando seguramente que Jesús va a orar por ellos, que Jesús les va a poner las manos, que Jesús los va a sanar. Pero déjame decirte en esta mañana que Jesús no le puso las manos. Al contrario, Jesús les dio una orden. Así funciona la palabra de Dios. Señor, hijo de David, sáname de la lepra. Y Jesús les dijo, vayan y preséntese ante el sacerdote. Y mira que Jesús la ponía difícil, porque el presentarse de manera leprosa ante el sacerdote significaba muerte. Sin embargo, ellos, ¿qué hicieron? Se fueron hacia el sacerdote. Y en cuanto Jesús, ven, y Jesús le dijo, vayan donde el sacerdote. Y ellos no recibieron sanidad todavía. Sin embargo, decidieron obedecer a Jesús y se fueron camino al templo donde estaba el sacerdote. ¿Y qué creen? En el camino fueron sanados. Amén. En el camino fueron sanados. Es decir, simplemente obedecieron a Dios. Reflexión. En el caso de Naamán, ¿quién fue obediente? Naamán, ¿verdad? ¿Quién lo sanó? Dios. En el caso de los leprosos, ¿quiénes fueron obedientes? Los leprosos. ¿Y quién los sanó? Dios. En tu caso, ¿quién va a ser obediente? Diga más fuerte, ¿no está convencido? ¿Quién va a ser obediente? Diga conmigo, yo voy a ser obediente. ¿Quién va a ser obediente? ¿Y quién te va a sanar? Amén. ¿Quién va a ser obediente? ¿Y quién te va a sanar? Jesús. Amén. Así es. Dios es el que te va a sanar. Jesús es tu sanador. Jesús es tu libertador. Jesús es tu guía. Jesús es tu oportuno socorro. Quiero que entiendas entonces que el trabajo de Jesús es sanarte, pero tu trabajo es obedecer. Diga, mi trabajo es obedecer. En el caso de Moisés, un ejemplito más. Moisés, escapando de los egipcios, se acercó frente al mar, volteó y el ejército de Faraón lo seguía.
Miró a la derecha, desierto. Miró a la izquierda, desierto. Miró al frente, el mar. ¿A dónde me voy? Sencillamente obedeció. Y Dios le dijo, levanta la vara. Y el mar se abrió. ¿Quién obedeció? Moisés. ¿Quién abrió el mar? Dios. Tu trabajo es levantar la vara. Dios abre el mar rojo. Tu trabajo es dar las 7 vueltas. Dios derriba la muralla. Tu trabajo es obedecer y Dios te bendice con el milagro. ¿Cuándo le dan gloria a Dios? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tu milagro está al otro lado de tu obediencia. Diga conmigo, mi milagro está al otro lado de mi obediencia. Yo sé que todos necesitamos un milagro en la salud, en los estudios, en el trabajo, en la economía, en la familia, en toda área de tu vida necesitas que Dios te dé un toque. Pero ¿sabes qué? Para poder alcanzar esa bendición, primero tienes que obedecer. Y cuando tú decides obedecer, tienes que tener en cuenta que hay oposición. Tú sencillamente lucha por tu milagro. Lucha por tu milagro. Obedece al Señor. Tercer punto. La obediencia requiere fe. La obediencia implica oposición. La obediencia implica que vas a alcanzar el milagro, pero también la obediencia requiere fe. En Hechos capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente. Mira, cuando Pedro estuvo predicando, lo capturaron y cuando lo capturaron lo llevaron a la cárcel. Amén. Y cuando lo llevaron a la cárcel, vino algo, el milagro de Dios. Fue rescatado. Y cuando fue rescatado, ¿qué hicieron? Siguieron predicando. Pero algo acá, y termino con esto. Amén, termino con esto. Siguieron predicando. Acá hay algo importante, amado. Tú vas a tener que seguir adelante a pesar de los problemas. Y eso significa fe. Porque tienes que tener fe, aunque caigas en los problemas. Jesús está allí para darte la mano. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que te pongas de pie.